La guerra civil en El Salvador. Se conoce comúnmente como Guerra Civil de El Salvador al conflicto armado interno ocurrido en el país, en el que se enfrentaron la Fuerza Armada de El Salvador, FAES, en contra de las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. El conflicto nunca fue declarado en forma oficial, pero se considera usualmente que se desarrolló entre 1980 y 1992, aunque el país vivió un ambiente de crisis política y social desde la década de 1970. El golpe de Estado de 1979 en El Salvador representó el fin de los esfuerzos por lograr acuerdos políticos para la implementación de reformas. Además, el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua causó expectativas al movimiento insurgente salvadoreño, que pretendía llegar al poder por las armas. Se formaron 5 organizaciones guerrilleras integradas por estudiantes, campesinos, trabajadores y profesionales opositores al gobierno. Se dice que los enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército provocaron la muerte de muchas personas. Hacia la década de los años 80 existían 2 fuerzas que se enfrentaban al gobierno y la guerrilla. El gobierno recibía siempre apoyo de Estados Unidos. Las organizaciones agrupadas en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, también eran apoyadas por Cuba y Nicaragua. Entre las figuras y personalidades que intentaron detener la violencia y buscaron negociar el fin del conflicto estuvo el arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, y José Napoleón Duarte. Monseñor Romero no había mantenido buenas relaciones con el gobierno a causa de las denuncias que hacía por el asesinato de sacerdotes y monjas y además la violación de los derechos humanos. En sus homilías él hacía muchas críticas acusatorias hacia el ejército y por esta razón fue asesinado el 24 de marzo de 1980. El FMLN lanzó una ofensiva el día 10 de enero de 1981. Esto duró aproximadamente 10 días, al cabo de los cuales el FMLN se replegó y la Fuerza Armada tomó la iniciativa, provocando así desastres no solo entre ellos, sino en la población entera. En esos años ocurrieron las masacres de El Mozote y de la Zona Rosa, que afectó población civil inocente. Cuando José Napoleón Duarte llegó a la presidencia, buscó una solución negociada al conflicto, promoviendo los diálogos en La Palma, en Chalatenango y Ayagualo también, en el año de 1984, y el de Cesori, al que no asistió la guerrilla. En el mes de noviembre de 1989, el FMLN lanzó un fuerte ataque al que llamó ofensiva guerrillera hasta el tope. En esta ofensiva se puso en evidencia la imposibilidad de solucionar el conflicto por la vía armada, abriendo nuevas posibilidades para el diálogo. Como podemos ver, esta guerra civil tuvo consecuencias, porque aunque la guerra civil no fue declarada como tal, porque no se consideraba la guerrilla como representante de la población, se le conoce también al conflicto como conflicto armado. Comenzó en 1980 y dejó un estimado de 75,000 muertos y desaparecidos. Desde un proceso de diálogo entre el gobierno y el FMLN se firmaron los acuerdos de paz el día 16 de enero del año de 1992 en el castillo de Chapultepec,
en la Ciudad de México. Entre los factores que contribuyeron a la paz en El Salvador podemos contemplar internos y externos. Entre los internos tenemos el anhelo de la paz del pueblo, la transformación gradual de la derecha en un partido civil representativo de la empresa privada, de las clases medias y de los sectores pobres de ideología conservadora, la deslegitimación de la Fuerza Armada, la evolución ideológica del FMLN. Entre los externos tenemos la mediación de las Naciones Unidas, el nuevo escenario geopolítico mundial y regional, que es la crisis del bloque soviético,